Gracias. Pues muchísimas gracias. Voy a tratar de hacer un ejercicio de velocidad y me miden ustedes para ver si es cierto que cumplo con la calidad. Eh, Voy a contarles un poco sobre lo que está pasando en México. En realidad tenemos una transformación desde la cuarta revolución industrial que estamos viviendo, donde se une lo físico, lo biológico y lo tecnológico, y estamos, pues, de manera muy acelerada recibiendo mucha información. Y sobre todo ustedes que tienen que medir y que tienen que formar los patrones para medir, están recibiendo nuevas componentes, al menos en el sector de las telecomunicaciones y tecnologías de la información, pero también en otros sectores donde impacta en estas tecnologías, para poder mantener esa calidad de servicio que se requiere y de redes y tecnologías que estén operando pues conforme fue planeado que operaran. Entonces, queremos ver si estamos preparados en México para esto, ¿no? Ya se había mencionado, tenemos un espacio, tenemos una ventana de oportunidad muy pequeña, yo diría, porque tenemos el bono poblacional, pero se está envejeciendo. Tenemos el nearshoring, pero no nos van a esperar toda la vida. Y tenemos un momento importante que en algunos meses va a haber un cambio de administración y necesitamos documentar estos planes de desarrollo que nos permitan tener una visión de futuro, pues que nos lleve a donde queremos estar todos los mexicanos. Entonces, ahí nosotros como Centro México Digital decidimos que era muy importante medir, porque lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se deteriora. Entonces, para nosotros es muy importante haber creado el Índice de Desarrollo Digital Estatal. Ya llevamos 3 años exitosamente. ¿Y por qué lo hicimos a nivel estatal? Porque nos estamos dando cuenta que a nivel nacional no hay una detección de las brechas. Y vamos a ver eh, por qué. Tenemos muchas brechas. Tenemos brecha urbano-rural, tenemos brecha socioeconómica, tenemos brecha de género, de edad, de habilidades, de acceso, de adopción, de asequibilidad, de accesibilidad, de seguridad, de inversión. Tenemos muchas brechas y necesitamos saber con el poco dinero que nos está quedando, dónde lo vamos a invertir, ¿no? Entonces, nosotros hemos encontrado que estas mediciones son importantes, pero no hay que medir por medir. También tenemos que trabajar en las metodologías para medir y nosotros hemos encontrado un manual que nos permite construir estos índices compuestos de una manera ordenada, trazable, donde podamos obtener la información y los indicadores que vamos a medir de manera que sean relevantes, periódicos, temporales, que tengan una temporalidad de relevancia, que sean confiables, interpretables, transparentes y no redundantes. Y además tenemos otros modelos para garantizar que esta información sea confiable. Y en realidad nosotros en estos 3 años hemos hecho algunas adecuaciones porque este sector no perdona. Este sector va evolucionando tan rápido, y ya lo mencionaron anteriormente, que necesitamos ir introduciendo algunos otros aspectos que se van generando. Eh, Obviamente el de educación y salud fueron aspectos que entraron gracias a que pudimos encontrar la información relevante, trazable, etcétera, etcétera. No la teníamos, México no la tiene muy bien implementada, pero cuestiones de entretenimiento, de evaluación de políticas digitales, de brecha de género, fueron elementos que se han ido incorporando por necesidades de la evolución tecnológica. Así es como está el índice. Hoy vamos a darle una disección nada más en una parte del índice. Son 3 pilares. Vemos infraestructura, vemos la digitalización de las personas, pero también de los gobiernos y la sociedad a los niveles de municipal, estatal y federal. Y también, que es en la parte que nos vamos a centrar, vemos el tema de innovación y adopción tecnológica por parte de las empresas, donde tenemos 5 subpilares, donde vamos a ver qué está pasando en esos pilares. En este pilar de innovación y adopción tecnológica, este es el resultado, y en el lado derecho van a ver ustedes
cómo está comparado con 2022 los datos que obtuvimos en 2023, pero se tienen que fijar que estamos analizando información que sucede un año antes. Es decir, si yo publico 2023, estoy analizando 2022. Entonces, en realidad, estamos viendo que tenemos para adopción de nuevas tecnologías, se ha incrementado en algunos casos, en muy pocos casos, y se ha mantenido o ha reducido en algunos otros casos la adopción tecnológica por parte de las empresas. Y aquí tenemos que hacer una labor muy fuerte porque si vemos la adopción tecnológica de las empresas y lo medimos entre las menos sustantivas hacia las más sustantivas, nos estamos dando cuenta que México es un país que consume tecnología, pues, de redes sociales. Y cuando ya nos vamos acercando a redes mucho más complejas, estamos viendo que nuestro porcentaje de participación en innovación y adopción tecnológica es mucho menor. Sin embargo, en el tema de inteligencia artificial fue muy interesante porque del 2022 al 2023 creció por el fenómeno de ChatGPT, creció en un 13%, ¿no? Y ya como que hay más evidencia de que hay necesidad de entrarle a las tecnologías. Y luego tenemos en temas de ciberseguridad que también analizamos, pero nosotros no podemos hacerlo directamente con las empresas, sino que tenemos que hacer una encuesta, no tenemos indicadores ni de la parte que les mostré hace rato, con la parte que tenemos ahorita, no tenemos indicadores confiables en la industria, entonces necesitamos hacer encuestas. Ahí nos encontramos también que no tenemos una red confiable 100%, ni siquiera en los elementos más básicos. Y cuando nos vamos sofisticando en la manera de atacar los riesgos, pues obviamente que son mucho menos las empresas que están participando en esta actividad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un cambio cultural definitivo, una transformación digital plena en el país. Así es como vemos a México después de haber analizado los 3 pilares. Y si se fijan, no hay ninguna entidad en México que tenga los 3 primeros lugares en las 3 análisis que estamos haciendo. Entonces, aquí hay una combinación, hay mejores prácticas que se realizan a nivel nacional y en algunos casos va a suceder por cierto crecimiento de clústeres que se están sucediendo en ciertos estados, y eso les permite ser o más innovadores y desarrolladores de tecnología, o más capacitadores, o más desarrolladores de infraestructura. Pero en general hay mucho que hacer todavía en México. Aquí pueden consultar, los datos son abiertos, los pueden bajar y pueden utilizarlos como ustedes quieran. Pero, ¿en qué acciones de metrología debemos de concentrarnos como sector TIC después de haber medido esto? Nosotros estamos midiendo y estamos haciendo que la gente sea más consciente de su situación en los estados. Pues nosotros pensamos que teniendo esta infraestructura, vamos a analizar ya el pilar de infraestructura. Nosotros estamos viendo que cada vez más están creciendo la parte de infraestructura de datos. Y en la infraestructura de datos estamos viendo que además se está distribuyendo en todo el país, sobre todo lo que se conoce como edge computing, o cómputo borde. Y también está creciendo muchísimo los centros de datos, pero como mencionaron anteriormente, si yo no tengo una red eléctrica y una fuente de agua importante en el estado, pues va a ser muy difícil que yo me vaya expandiendo. Y sobre todo, tenemos que ver qué tanto estamos incorporando centros de datos certificados que verdaderamente nos garanticen esa confiabilidad y esa disponibilidad del servicio con la calidad que necesitan nuestros ciudadanos. Entonces estamos viendo, como les mencionaba, que están creciendo los clústeres industriales, los territorios digitales o inteligentes y también otro tipo de proyectos inteligentes. Y estos nos van guiando a un diseño de arquitectura diferente que está principalmente manejándose a través de la 5G, pero con algunas otras componentes o tecnologías, como puede ser la inteligencia artificial
el Internet de las cosas, la realidad virtual y aumentada, y así sucesivamente blockchain, otras tecnologías que nos permiten identificar por dónde tenemos que ir orientando la parte meteorológica. Si ustedes ven aquí esta gráfica, está muy fea la gráfica porque no la pude hacer mucho mejor por los niveles que se están manejando, pero ustedes van a ver que ya está creciendo muchísimo los centros de datos distribuidos, y que además se ha consolidado Querétaro como el nodo de centros de datos de hiperescala. Pero esto no quiere decir que lo hayan hecho con excelencia y con una rigurosidad metrológica importante. Entonces ahí tenemos que incidir porque vamos a empezar a tener problemáticas si no hacemos bien las cosas, desde la conectividad de las redes hasta el manejo de los mismos centros de datos, para que el trabajo de las operaciones de computación se hagan de una manera eficiente y se reduzcan las latencias, se reduzcan los errores, se reduzcan todos los elementos que nosotros no queremos que aparezcan en estos sistemas. Entonces yo finalizaría mi presentación diciéndoles cuáles son los temas de metrología que deben de prevalecer hacia el futuro. En realidad, pues tenemos los tradicionales que están de este lado, ¿no? Todas las mediciones que se hacen hoy en día, y la calidad de servicio, la resolución de problemas y la protección al consumidor. Y en los nuevos temas que ustedes van a estar trabajando, va a ser con mucho mayor énfasis la ciberseguridad, porque estamos viendo que estamos entrando o evolucionando a nuevas generaciones de redes y servicios, pero no con la rigidez que debemos de hacerlo en la ciberseguridad. Entonces necesitamos utilizar estándares, utilizar mecanismos que nos garanticen esa ciberseguridad. Somos el país con más ataques en América Latina, el segundo país con más ataques en América Latina. Entonces creo que para reducir esa preocupación necesitamos trabajar más desde el lado del diseño, desde el lado de la operación con una cultura de seguridad. También en temas de innovación tecnológica van a impactar en aspectos de materiales, puede ser en fibra óptica, en electrónica y en otros recursos que se utilicen para conectar las redes de telecomunicaciones y tecnología de la información. Muchísimo se va a dar en chips y semiconductores, porque muchísimos dispositivos van a ya traer embebida la ciberseguridad y la inteligencia artificial en su diseño. Entonces, pues vamos a estar teniendo que pues probar que su rendimiento sea tal como lo especifican sus especificaciones técnicas. Y también vamos a estar viendo mucho el tema de qué tipo de modelos de inteligencia artificial se están utilizando, sobre todo en redes de telecomunicaciones y de tecnologías de la información, ya sea para el entrenamiento de datos o para las inferencias que se utilizan en algunos modelos o en algunos servicios que se ofrecen al público en general. También vamos a ver que los procesadores de computación o de supercomputación están tendiendo a irse hacia procesadores tipo TPU, que son los Tensor Processor Units, que le están ganando a los gráficos en cierta medida, pero solo para ciertas particularidades que tiene el procesamiento de modelos de inteligencia artificial. Entonces, ahí vamos a ver también un ámbito importante para la metrología, y sobre todo también en el tema de los sensores y actuadores que se conectan a la red y que no tenemos un conocimiento real de cuántos hay conectados a esa red. Entonces también ese puede ser un punto débil de acceso a fallas y a falta de seguridad en las redes. Entonces pues tenemos que también trabajar en en cómo vamos a controlar todas estas
dispositivos que se están conectando a la red. Otro tipo de tecnologías disruptivas también que seguramente van a traer nuevas desempeños, nuevos rendimientos y sobre todo que también ya no van a ser exclusivamente del sector telecomunicaciones, sino por ejemplo en el sector de salud va a haber algunos dispositivos ya muy particulares especializados donde va a tener que hacerse algún trabajo adicional. Otro elemento importante que engloba a todos es el tema de la eficiencia energética. Vamos a tener que estar trabajando con energías verdes. Entonces vamos a tener que ver, además de su desempeño normal de todas estas tecnologías, también vamos a tener que estar visualizando cómo reducen el consumo de energía y se logra una huella de carbono mucho menor al utilizar las tecnologías de telecomunicaciones y tecnologías de la información. Y otro aspecto importante que van a estar manejando ustedes es la escalabilidad que tengan para el uso de estas tecnologías, para reducir latencia, para manejo de errores y para también controlar la eficiencia energética, va a ser la escalabilidad de estos centros de datos que van a estar dispersos a lo largo y ancho del país. Y solo para cerrar, ya esta es mi última lámina, yo quisiera reafirmarles, ya que tocó Lourdes Cosa, el tema de los IXPs. Los IXPs juegan un papel esencial en las redes de telecomunicaciones porque son los puntos de intercambio de tráfico y que también concentran a los centros de información o de datos o repositorios que van a estar consultando ustedes cuando hagan servicios que tengan que ver con acceso a información, se utilice o no se utilice la inteligencia artificial. Y la razón por la que no había habido IXPs antes es porque Telmex no tenía XPs, tenía puntos de tránsito, que es muy diferente. El punto de tránsito es tú me das tu tráfico y yo lo entrego a otro lado. El punto de intercambio de tráfico es como un centro neutral donde todos pueden converger, los operadores, y pueden intercambiarse tráfico no solo con Telmex, entre todos. Entonces, son muy importantes, mantienen el tráfico local, eso reduce también el consumo energético, y entonces, claro que juegan un papel muy importante los IXPs, y ojalá estas nuevas arquitecturas de red las podamos configurar, pero de una manera responsable a través de la garantía de que como están conectadas y como se utilizan, nos van a dar una eficiencia mucho mayor que la que hoy tenemos. Muchísimas gracias.